Para quienes comienzan a practicar el budismo de la Honmon Shoshu, quizá lo primero que debería aclararse es que la religión no es, como alguien sumamente famoso dijo, el opio de los pueblos, sino que la religión de hecho se transformó en el opio de los pueblos, pero no siempre fue así. Y el budismo de la Honmon Shoshu plantea recuperar el verdadero carácter de la religión. La religión es un concepto muy antiguo, tan antiguo como la conciencia del hombre sobre sí mismo. Cuando el ser humano, ante el miedo a la muerte, ante el miedo al peligro, ante la oscuridad, venera la luz, venera el sol. Ante los desastres, encuentra alguna forma de tranquilidad en determinadas prácticas, comienza lo que entendemos por religión, y el budismo que nosotros practicamos tiene un comienzo histórico que luego se deformó a través de los años y que es después de lo que en algunas creencias se denomina el diluvio universal, una enorme inundación que diezmó a la humanidad. Y cuando la humanidad comenzó a recuperarse y a reconfigurarse, hubo alguien en Sumeria, en la antigua Sumer, que fue deificado por su pueblo y se lo llamó An, Dios del cielo, con el emblema del sol. Este sonido, An, es un sonido místico, es un sonido que nos conecta con aquello originario en el universo, aquello de lo que todos provenimos. Aquello de lo que todos provenimos se llama Nyorai en japonés, que literalmente es como el así venido, el que llega así, el que así llega, es decir, tiene diferentes traducciones. En sánscrito se conoce la palabra como Tathagata, y es el Buda. Es algo que nace con el universo mismo, es la vida. Tiene un comienzo que es una partícula infinitamente pequeña, infinitamente poderosa, pura energía, que luego se expande en ondas y que conforman con los años, con el tiempo. Los años sería para nosotros un término que no tiene mucho sentido al comienzo del universo. Conforman, digo, la vida como la conocemos hoy. Es decir, los cuerpos, tanto los cuerpos celestes, los mundos, las estrellas, el sol, para nosotros las plantas, los animales, los seres humanos, todo lo que existe, también aquello del mundo mineral, para el budismo es considerado vida, todo lo que vibra, todo lo que tiene una cualidad energética de vibración es considerado vida, es decir, que no hay verdaderamente muerte, hay latencia, hay periodos en que hay un descanso y luego una nueva manifestación de vida. Son ciclos. Y como decía, esta religión original fue luego, con la evolución de los seres humanos y las diferentes
líneas en las cuales los seres humanos se fueron desarrollando en diferentes países, con la creación justamente de países, de culturas distintas, nacieron las diferentes creencias, a veces con pequeñas distinciones, otras con enormes cambios de lo que fue originalmente, y con el paso de los siglos se fue perdiendo el sentido original que tenía An, hasta que el Nyorai se manifiesta cuando los seres vivientes, particularmente los seres vivientes con conciencia de sí mismos, que se hacen daño a sí mismos y hacen daño a los demás, están en graves dificultades. En el caso de nuestro planeta, los seres humanos están en dificultades. Cuando se dan esas circunstancias, el Nyorai se manifiesta. No es que haya dejado de estar, es la vida misma, pero se manifiesta o como persona o como objeto, o ambas cosas a la vez. Objetos de veneración que energéticamente tienen un poder de despertar en nosotros mismos la energía que nos eleva el estado de vida, o como personas que nos enseñan a llegar a ese poder y desarrollarlo. Y así fue como en el siglo XIII, en Japón, Nichiren Daishonin, un monje budista que entró en conflicto con las diferentes escuelas budistas porque comprendía que todo el sentido original de la religión se había perdido. Desde su iluminación configuró un objeto que llamamos Dai Honzon, que él llamó Dai Honzon. Honzon es objeto de veneración, Dai es grande, es decir, es un gran objeto de veneración por su importancia. Allí inscribió la invocación que él reveló para que los seres humanos pudieran elevar el estado de vida y desde un estado de vida elevado poder controlar, dirigir los estados de vida bajos y de esa manera tener una vida mejor. Para eso es lo que practicamos. Para poder configurar una vida mejor tras nuestra propia reconfiguración, es decir, primero nosotros debemos reconfigurar lo que somos para poder ser de otra manera y ayudar a los demás a ser de otra manera para poder configurar el mundo para mejor, para la paz, para la confraternidad. Esto de la configuración de cómo somos se llama mandala. Mandala es una palabra que refiere a un dibujo, a diferentes tipos de dibujo o a una inscripción. En el caso de Nichiren Daishonin, inscripciones con caracteres chinos, como se usaba en Japón en esa época, y 2 caracteres sánscritos, que dibujan lo que en budismo se conocen como los 10 mundos, que son los 10 estados de la vida, desde los estados más bajos hasta los estados más elevados. Desde el infierno se denomina en budismo, pero no tiene nada que ver con el infierno del judaísmo o del cristianismo, sino que es un estado interno de enorme sufrimiento, que por ese enorme sufrimiento genera sufrimiento en los demás, en diferentes etapas, digamos, en la que aparecen otros estados como animalidad, ira, hambre, y después estados un poco más equilibrados como humanidad,
que es el mundo típico de los seres humanos, cómo somos nosotros, cómo estamos configurados con esos 10 mundos, y por último, dentro de los 6 estados bajos, el de éxtasis o cielo, que es un estado de alegría cuando logramos algo, cuando algo nos satisface, pero muy transitorio, se termina rápido. Y como se termina rápido y es frustrante para nosotros, volvemos a caer en estados bajos, muchas veces en el de infierno nuevamente. Entonces esto es un círculo vicioso que en budismo se llama la rueda del samsara, la repetición y repetición de la vida en 6 mundos bajos, inferiores. El mandala refleja esa dinámica. El Dai Honson, que es único, a diferencia de los mandalas que son muchos, refleja, estoy con tos como se nota, perdonen, refleja una dinámica diferente. No el mundo como es, no las personas como somos, como estamos configurados generalmente según algo que en el budismo llamamos karma, es decir, según lo que nuestro pensamiento, palabra y acción ha hecho de nosotros mismos, sino el mundo como debería ser, las personas como deberíamos ser, es decir, con los mundos o estados superiores que se llaman aprendizaje, comprensión intuitiva o realización, bodhisattva y Buda, rigiendo a los inferiores, es decir, reconfigurar esa estructura que nos hace repetir siempre los mismos errores y nos hace hacernos daños y generar daño en los demás. Aprendizaje es la capacidad que tenemos de aprender básicamente de lo que denominamos mundo externo, de lo que vemos a través de nuestro sentido, lo que percibimos. La comprensión intuitiva, la realización es cuando en realidad el aprendizaje se da de forma muy instantánea, es decir, algo, como decimos en Argentina, nos cae la ficha sobre algún momento donde necesitábamos una respuesta, y esa respuesta aparece. Bodhisattva es cuando nosotros comprendemos que tenemos un sentido en la vida solo si ese sentido está dirigido hacia los demás. Es decir, no podemos vivir en soledad absoluta, vivimos en sociedades, vivimos porque los demás existen, nacemos de padre y madre y tenemos hermanos y tenemos prójimo, gente cercana, y tenemos otros que no conocemos, pero que son de nuestra especie, y tenemos un medio ambiente que nos contiene, todo eso para ser cuidado y protegido. Eso es la actitud del Bodhisattva. Y Buda es la sabiduría para que esta actitud del Bodhisattva pueda manifestarse. La sabiduría para comprender que en realidad la vida y la muerte son 2 aspectos de lo mismo, que en realidad yo, aunque tenga un nombre, ese nombre es provisorio, ese yo es provisorio, que voy a morir y luego voy a volver a nacer. Entonces que lo importante en la vida no es lo que hoy, en este momento, estoy haciendo, sino lo que yo estoy dejando como huella. Y esa huella es lo que llamamos karma, ¿no? Karma es acción, en forma literal la palabra. Y esa acción graba algo, una huella, por el pensamiento solo, o por la palabra, o por un hecho concreto que realicemos. ¿Cómo reconfigurarnos? Ahí viene la enseñanza de Nichiren Daishonin, que es lo que llamó Daimoku. Daimoku es gran título, literalmente, se refiere al título del Sutra del Loto,
que es una enseñanza compilada a través de muchos años y por muchas personas, en la cual se dan las claves para poder llegar a lo que la iluminación de Nichiren llegó, es decir, a darnos una herramienta para poder transformar nuestra vida y ayudar a los demás. En el budismo de la escuela Honmon Shoshu existe un lema que es práctica misericordiosa y compasiva para uno mismo y para los demás. Sin este uno mismo y los demás no habría budismo. Llegar a los demás, difundir esta enseñanza, eso se llama Kosen Rufu. Cuando uno va difundiendo, enseñando y otras personas van practicando, eso es Kosen Rufu. Pero es difícil de realizar, porque las personas estamos apegadas a creencias que nos vienen de muchas generaciones, de siglos, y nuestras familias están apegadas a esas creencias, nuestras sociedades, las diferentes culturas en el mundo, y son creencias que nos hacen sufrir. Por ejemplo, el hecho de pensar que no tenemos el mismo valor que otro, o que no valemos. La vida es valor en sí misma, y nosotros somos manifestación de la vida, del Nyorai, como uno de sus aspectos, así como lo es las plantas, los animales, el medio ambiente, los minerales, todo tiene un valor. Entonces, dentro de todo el ecosistema, el ser humano tiene un valor. Y si no nos valoramos a nosotros mismos, no podemos valorar a los demás. Y ahí es donde se genera la confrontación, en la falta de valor a nosotros mismos, en la falta de amor y consideración hacia nosotros, es que nace la falta de amor y consideración hacia los demás. Y eso viene de esta configuración mandala, de esta configuración desordenada que nuestro karma nos ha traído hasta el punto en que hemos llegado en el mundo actual a la dificultad enorme de tener que enfrentarnos a una posibilidad horrorosa que es la de la destrucción del mundo. El ser humano nunca antes había tenido la posibilidad de una destrucción global, ahora la tiene. Y por eso ahora, en esta época, también emerge un Nyorai, como emergió en la época de Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin, como dije, había enseñado la invocación, que más tarde la voy a hacer escuchar, del Daimoku, pero no pudo transmitir la enseñanza esencial concretada en el Daihonson, porque fue rechazada por la gente de su época. Nichiren Daishonin fue perseguido por los poderes de facto de la época, por el gobierno del Japón, el shogunato en aquella época, por los líderes religiosos de las diferentes escuelas budistas y de otras escuelas, por muchísimas personas creyentes que rechazaron esta enseñanza, e inclusive la mayoría de quienes lo siguieron no lo comprendieron. Y es por eso que Nichiren Daishonin decidió que no podía revelar el Daihonson, el único objeto de veneración, para poder manifestar esto de lo que estamos hablando, este poder interior. No podía revelarlo en esa época porque iba a ser rechazado, tal como era rechazado todos los pasos que le iba dando para llegar a ese punto. En 1274, él inscribe en papel
el Daihonson, y en 1279 lo talla en madera. Esa talla de madera es el recipiente para la propia vida de Nichiren cuando fallece en 1282, que para nosotros no es esto en realidad un fallecimiento, sino, como decía, en todos los seres vivientes hay ciclos de manifestación y latencia. En el caso de Nichiren no hay nueva manifestación de vida, sino un traslado de su vida, de su energía, a este objeto de madera. Por eso decía, los objetos también son Nyorai, también son el Buda. En este caso, el objeto que es el Nyorai, el Buda, es el Daihonson que contiene la vida de Nichiren Daishonin. Y el único discípulo que había comprendido esta enseñanza de Nichiren Daishonin se llamaba Nichimoku. Ese nombre se lo había puesto el propio Nichiren, Nichimoku Shonin. Nichimoku comprendió y por lo tanto Nichiren Daishonin le otorgó el Daihonson, este objeto, para que lo guardara, lo protegiera, para que su familia se ocupara de protegerlo a través de los siglos, y retrasó, en el sentido de que no lo hizo en su propia vida, digamos que retrasó 720 años hacia el futuro, el comienzo de la propagación del Daihonson, profetizando que cuando llegara el tiempo, el Bodhisattva Yogyo haría su aparición y comenzaría con la propagación del Daihonson. La palabra Bodhisattva ya la vimos, pero en el sentido de un estado de vida. Cuando nos referimos a una persona, Bodhisattva es la persona que se dedica al otro más que a sí mismo. No puede dedicarse al otro si no se dedica a sí mismo. Pero cuando él está suficientemente realizado, digamos, él está equilibrado, entonces toda su vida está dedicada a los demás. Eso es un Bodhisattva. Y Yogyo, en el Sutra del Loto, aparecen unos Bodhisattvas en el relato, que se llaman Bodhisattvas de la Tierra porque emergen de la Tierra, y que tienen 4 líderes, y el líder principal, que en castellano se dice prácticas superiores, es que en japonés se dice Yogyo. Profetiza entonces Nichiren Daishonin que este Bodhisattva va a aparecer 720 años en el futuro para la propagación de este objeto que él dejó, el Daihonson. Y así ocurrió. Así ocurrió. Se llama Nichirio Daishonin. Es el nombre que eligió, el nombre budista que eligió. Su nombre de nacimiento es Naoji Onodera. Onodera es el apellido mismo que tenía Nichimoku Shonin, es proveniente de su familia. Y en realidad fue en 1986 cuando, después de haber encontrado el Daihonson y varios documentos dejados por Nichiren Daishonin en un baúl escondido donde se habían ocupado la familia de esconderlo, decidió entronizarlo. En 1986 se entroniza en el templo Honmonji, pero no comenzar a propagarlo hasta que no se cumpliera el periodo exacto de la profecía de Nichiren Daishonin, que está escrito en el propio Daihonson cuando debía comenzar la propagación. Esto es 1999. Sacando las cuentas, es la fecha. Entonces, como el 12 de octubre de 1279 había sido la ceremonia de apertura de los ojos, es decir, la ceremonia en la cual energéticamente se da vida al Nyorai en el Daihonson, el 12 de octubre de 1999 se da formalmente comienzo a la propagación del Daihonson, y también es el comienzo
de lo que llamamos era de la ley final o era de la ley sin precedentes. La ley es la enseñanza, dharma se dice en sánscrito, ho en japonés. La ley es la enseñanza. Y sin precedentes porque nunca antes había existido esta enseñanza, nunca antes había existido esta invocación que por ser esencial, por ser una enseñanza que no se había dado antes, no se llama solo Daimoku, sino Honmon Daimoku. Honmon es el portal original, es aquello que nos remite al origen del que hablábamos antes, que es el comienzo del universo, el nacimiento del Nyorai. Y Daimoku es la invocación en sí. Esta invocación, que suena de esta manera, Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo, se realiza en diferentes tiempos. Y esto es muy importante. Para que esto no pasara por alto, Nichiren Daishonin dibujó unos trazos más largos de lo que los ideogramas requerían en aquellos ideogramas en el Daihonson que la gente puede ver, para saber cuáles de estos sonidos deben ser invocados en forma extensa y cuáles en forma corta. En forma extensa se invoca Na, Mu, Myo, Ren y Kyo, y en forma corta se invoca Ho y Ge. Ya lo van a escuchar a esto invocado, pero para graficarlo, el Honmon Daimoku tiene dos partes. La primera es enfrentar al Daihonson e invocar para despertar en nosotros mismos eso que está en nosotros mismos, pero totalmente desconfigurado. El estado de Buda está en nosotros mismos, pero aplastado por los otros estados, y por eso sufrimos de la forma en que sufrimos. Y por eso hacemos sufrir a los demás. Entonces, al invocar ante el Daihonson, despertamos el estado de Buda porque reequilibramos nuestros 10 estados según cómo están en el Daihonson. Y en el Daihonson no aparecen inscriptos los 6 mundos inferiores, aparecen solo los 4 mundos nobles, porque está inspirado, la gráfica del Daihonson está inspirada en el capítulo 11 del Sutta del Loto, donde se realiza una ceremonia, ceremonia en el aire se llama, en la cual se retiran los mundos inferiores para dejar lugar a todas las emanaciones del Buda en todo el universo y de esa manera poder manifestar estos estados nobles. Uno invoca Na y Mu en forma muy extensa porque es como si estuviera llamando al Nyorai, si estuviera volviendo a recorrer el camino enorme, larguísimo, imposible de imaginar en el tiempo, que nos lleva hasta el comienzo del universo. Por eso es largo, fuerte, es una invocación tronante. Después invoca extensamente también Myo, porque Myo es esa partícula original en el universo que es infinitamente pequeña, pero contiene la densidad energética de todo lo que existe. Eso que existe aparece como en forma de ondas, en una suerte de explosión, y es Ho, como una explosión, y es corta en la invocación. Así como el Myo tratando de recuperar esa partícula original
es larga, el jo es corto. Luego viene eren. Eren se refiere a la conformación a través del tiempo del universo en objetos, en formas, así como mundos, galaxias, planetas, los sistemas, los soles, las estrellas, ¿no? En nuestro planeta, las formas que son el mundo vegetal, el mundo mineral, el mundo animal, nosotros mismos entonces como parte del mundo animal, todo eso es eren, y eso lleva un tiempo de conformación. Por eso se invoca en forma larga, eren. Pero ge es la culminación de esa formación, cuando ya está concretada. Entonces ge puede ser un poquito más extenso que jo. Jo es una explosión, es cortito, es un segundo. Ge puede ser 2 segundos. Pero se hace un eren largo y un ge o ge cortito. Y por último, kyo es una extensa invocación porque kyo significa coherencia del principio al fin de aquel comienzo del Nyorai en su origen hasta el final, digamos, hasta la totalidad de la existencia y todo lo que se repite continuamente. Si uno habla de vida y muerte como un descanso y un volver a nacer, es decir, hay una coherencia en la forma en que se manifiesta la vida. Eso es kyo, y kyo se invoca en forma extensa. Ese Namu Myoho Renge Kyo es para despertar en uno el estado más elevado, el estado de Buda, o cualquiera de los 4 estados nobles, es decir, o Bodhisattva, o comprensión intuitiva, o aprendizaje. Y comenzar el proceso de esa manera de reconfigurar nuestros mundos inferiores. Luego, uno invoca 3 veces de una forma distinta. En lugar de decir Nam, va a hacer lo que Nichiren Daishonin describe como el rugido de un león. Va a ser Nam, imaginando un león. Nam es el rey de las bestias, el león. Ese Nam es corto, no se dice Namu, se dice Nam, con fuerza, y luego continúa igual que la invocación anterior. Ese Nam se encabalga con lo siguiente que es Myo, y continúa igual, es el Nam Myo, y después va a seguir Jo, cortito, Ren, largo, Ge, corto, y Kyo, largo. 3 veces. ¿Qué son estas 3 veces? Estas 3 veces es la práctica para los demás, es decir, aquello que uno ya ha despertado por el solo hecho de invocar ante el Daihonson el Namu Myoho Renge Kyo, lo comparte con los demás y a los demás llega, sin lugar a duda, a todos aquellos que kármicamente están relacionados con nosotros, personas, mascotas, seres en el medio ambiente, todo lo que está relacionado con nosotros, a todo eso le llega esto que estamos, la ley mística, la vibración energética que estamos compartiendo, que ayuda a reconfigurar para esas otros seres, esas otras personas, les ayuda a reconfigurar su propio mundo mandala y ayudarlo a transformar con el tiempo en un mundo Daihonson. Así que la práctica se llama Jigyo Keta. Práctica para uno es Jigyo, práctica para los demás Keta. La práctica para los demás son estos 3 Daimoku. Desde 1999 que comenzó esta revelación no es la palabra justa porque revelación ya la hizo Nichiren Daishonin a Nichimoku Shonin en su momento
y entregó al Daijonson. La palabra justa es propagación, la propagación que comenzó Nichirio Daishonin, que está vivo y que es el líder de nuestra escuela, el guía de nuestra escuela, nuestro maestro. Desde ese momento, toda práctica previa de budismo queda abolida, porque así como tenemos una era de la ley final, o ley sin precedentes, también tuvimos dos eras previas. Una que se llamó de la ley correcta, que puede definirse como que cualquier práctica de alguna forma servía porque todavía estaba la semilla del Nyorai, del Buda, floreciendo en el mundo. Luego una era que se llamó era de la ley de la apariencia, porque por más que se invocara o se realizaran prácticas de meditación o cualquier tipo de prácticas de que diferentes escuelas proponían, no se terminaba verdaderamente de transformar la vida de raíz, transformar nuestro karma, porque era apariencia, es decir, no era realidad en forma, es porque esa semilla que dio flor ya no da flor en esa era, ya no florece. Y en esta era de la ley final, nosotros tenemos que volver a plantar la semilla. Por eso también se llama era de la siembra. Tenemos que sembrar, y sembrar es invocar el Honmon Daimoku todas las mañanas y todas las noches. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer como práctica. A la mañana ante el Daijonson, el Honmon Daimoku; a la noche ante el Daijonson, el Honmon Daimoku. Y existe una práctica accesoria que es la recitación de los dos capítulos más importantes del Sutra del Loto, que se llama Gongyo o Kinraku. Gongyo significa práctica asidua, Kinraku significa práctica para la felicidad, y eso se puede realizar todos los días, o se puede realizar de vez en cuando, un par de veces por mes, ante el Daijonson también, y es una práctica que lo mismo que la otra eleva nuestro estado de vida, pero básicamente tiene un elemento muy profundo que es la reconexión con aquello que llamé antes ceremonia en el aire. Es decir, si estamos practicando esto es porque kármicamente de alguna forma ya conocimos el Sutra del Loto, conocimos esta enseñanza y la conocimos en esa ceremonia donde se manifestó. Entonces, con mucha alegría, al repetir mántricamente los sonidos que están en el Kinraku, nosotros estamos reviviendo, rememorando ese momento eterno de la manifestación de esta maravillosa enseñanza. Ahora vamos a escuchar el Honmon Daimoku invocado por Nichirio Daishonin. Y con esto cierro lo que yo quería decir. Es una introducción para todos los que comienzan a practicar y también un recordatorio para todos aquellos que practicamos hace un tiempo. Así como sigue, es como suena el Honmon Daimoku. No.
Nam